Queridas fabulosas, ¿cómo están? Este jueves de 50 and Fabulous no saben qué programazo vamos a tener. ¿Han oído hablar del eneagrama? Aquí su amiga Alejandra del Río y Adriana Páramo les damos la bienvenida. Y bueno, vamos a hablar de temas emocionales, que esos que a veces no nos gusta escuchar, pero ¿para qué lo hacemos? Para el autoconocimiento. Y tú me preguntarás, oye Adriana, de pronto tanto tema emocional, ¿para qué lo hacemos? Cuando uno resuelve los problemas internos, empiezas a sentirte de una manera diferente y te lo resumo en muy poquitas palabras, para ser feliz. Varios de estos temas que hemos estado abordando, a mí en lo personal me han servido mucho, porque te ayudan, de repente te encuentras en circunstancias que dices, híjole, sí, qué padre oír hablar de marcas y de esto y del otro, pero el trabajo que todos tenemos que hacer y que muchas veces no le damos ese tiempo necesario para conocernos y para empezar a cambiar esas cosas que de alguna manera nos resultan difíciles en la vida, es lo más importante y le deberíamos de estar invirtiendo más tiempo cada vez y con más entusiasmo. Son esos pequeños puntos ciegos que tenemos que a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué siempre me estoy tropezando con la misma piedra y todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales? Y no, queridas fabulosas, no todos los hombres son iguales, a veces hay unos peores. No, no es cierto. Era un chistoretín. Y sí es cierto. Les decimos que no. Es un chistoretín ahí, pequeño. Pero hoy que vamos a hablar del eneagrama, que es maravilloso y que lo que quiere decir, al final de cuentas, eneagrama, pues son 9 personalidades que nos van a decir cómo somos. De pronto dices, ¿por qué mi hija no le gusta levantarse en la mañana? ¿Y por qué mi hijo a las 5 de la mañana hace un lado la sábana, sale corriendo y está lleno de energía? No todas las personas somos iguales y cada quien trae una personalidad. Y los seres humanos somos una consecuencia de nuestra historia, de nuestra fisiología, el entorno en que crecimos, y esos elementos son los que nos van a decir cómo vamos a ser y cómo vamos a construir la vida que tenemos el día de hoy. Y fíjense que entre la información que me mandó Adriana para que preparáramos este podcast, yo le voy a hacer un comercial. Me mandó este librito maravilloso que se llama Amor contra Codependencia. Dice, vive tus relaciones en plenitud, escrito nada más y nada menos que por Adriana Páramo Moguel. Lo pueden conseguir en Amazon, está disponible, no se lo pierdan, es un súper libro. Y vamos a aprender mucho acerca de las relaciones, porque normalmente estamos pensando que vamos a ser felices el día que mi marido cambie, que mi hijo tome conciencia de lo que está pasando, sin darnos cuenta que el cambio tiene que ser interno. Y si nosotras nos empezamos a conocer a nosotras mismas, válgase la redundancia, entonces vamos a conocer más a los demás y vamos a tener relaciones más empáticas y más llevaderas. ¿Qué es lo que nos dicen, nos puede decir conocer nuestra personalidad a través de estos eneagramas, Adri? Lo que nos dicen es que nosotros tomamos la personalidad que tenemos con base en un mecanismo de defensa al entorno donde crecimos. Por ejemplo, si eres el hijo mayor y de pronto toda la gente te ve y ¡ay, mi niño! Y qué lindo eres, pero tú tienes que ser el mejor de la escuela. Las expectativas de la familia son gigantescas. El ejemplo de tus hermanos. Exacto. Entonces vas a tomar lo que llamamos una máscara y las vamos a ir definiendo poco a poco, en la cual pues tú vas a ser el que siempre destaca, el que siempre tiene que hacer, el hacedor. Y muchas veces es agotador y muchas veces eso no es lo que queremos en la vida, pero si no hacemos consciente lo inconsciente, como decía Jung, pues le vamos a seguir llamando destino. O de pronto eres el hijo de en medio y pues es que a mí no me hicieron caso, entonces tengo que cantar, tengo que bailar, tengo que destacar y ser una persona protagónica o muy dramática para que me hagan caso. Entonces vamos poco a poco a ir
puntualizando en cada personalidad para que ustedes se vayan reflejando y digan, esta es la máscara que yo me pongo y primero pues quiero conocerme a mí para poder cambiar las cosas que no me gustan y después para poder comprender que la otra persona no necesariamente tiene que ser como a mí me gustaría que fuera, ni me tiene que querer como a mí me gustaría que me quisiera, y eso va a hacer que las relaciones fluyan y que deje de pelearme con la vida y sea más feliz. Fíjate que en la información que yo leí y escuché ayer, de repente, y me pasó también con aquel curso que te platiqué que tomé, me encontraba yo como muy claramente en una personalidad, pero con cositas de una y con cositas de la otra. Pues no crean que van a encontrarse así específicamente en un tipo de personalidad. Lo que sí es importante es que encuentren con la que más coincidencias tienen para poder empezar un trabajo que después puede continuar con las otras cuestiones que vayan encontrando, ¿no? Claro, tendríamos que hacer un curso que es muy profundo y tardaríamos muchas horas en hacerlo, pero vamos a tomar pequeñas cositas para que ustedes se den una idea de cómo es. Esto que decía Ale de tengo ciertas personalidades, o sea, tengo una personalidad que va de acuerdo con una y con otra. Eso tiene que decir, porque si tú, se basa en números, si tú eres un número 3, pues quizá tienes, se llaman alas, un ala extendida hacia el 2 y un ala extendida hacia el 4. ¿Qué pasa? Pues el 3 es la vanidad y quizá te conviertes en una persona con el ala 2 muy servicial, demasiado servicial y siempre te sientes frustrada, o en el 4 que es la drama queen y siempre estás viendo que el universo entero pues es un drama, ¿no? Así es. Y todo eso lo podemos cambiar si somos conscientes de lo que nos está sucediendo de manera interna. Pues fíjense que lo que yo voy a hacer es textualmente leerles el tipo de personalidades para que luego la psicóloga y experta nos pueda dar un poquito más de información y ahí nos vamos a ir encontrando todas, van a ver. Se toma en cuenta los que cada personalidad está dominada por un pecado capital, por llamarlo de alguna manera, para que vayamos como comprendiendo, ¿no? Son los 7 pecados capitales más 2 que son el miedo y la vanidad. Y entonces esa es el defecto de carácter que me domina, pero no siempre es negativo, puede ser algo positivo. Entonces son 9 eneatipos. Ok, 9 son. Pues vamos con el primero, ¿no? Eneatipo 1. Dominado por la ira, busca la perfección en todo, tiende a transformar su ira en normas, leyes, estudios, pues no la considera una cualidad perfecta. Busca la perfección y habla en términos de lo que está bien y lo que está mal, sin término medio. En su estado más consciente y equilibrado es tolerante y muy ético. Por ejemplo, Margaret Thatcher o Mahatma Gandhi. Pues mira, el eneagrama 1 es como un motorcito, ¿no? Que todo el tiempo esté enojado. Por una parte, pues traer tanto enojo le afecta en sus relaciones interpersonales, pero también tiene una fuerza que lo saca y lo lleva a terminar las cosas, a realmente de alguna u otra manera ser un líder, como bien dijiste, como Margaret Thatcher, que era exactamente en una línea y las cosas se tenían que hacer de la manera que ella estaba pensando que se tenían que hacer. Pero están las alas. Y una ala puede ir al 9 o la otra ala puede irse al 2. O sea, siempre son como los que están cerca. Sí. Ok. Cuando son alas. Pero también hay corrimientos que ahorita no vamos a entrar en ese tema porque si no, no acabamos nunca, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tienes una ala extendida muy hacia el 9? Pues vas a tener pereza, o sea, tienes el empuje, pero el freno, y el empuje, pero el freno. O de pronto vas a ser demasiado servicial y tu tema de liderazgo lo vas a dejar a un lado y no vas a terminar las cosas. Entonces, lo mejor que podemos hacer para poder nosotros identificar qué es lo que nos está pasando, y yo de verdad les recomiendo, métanse en internet, hay cosas muy definidas,
hay incluso hasta pruebas que te puedes hacer para que sepas exactamente en qué eneatipo estás tú y puedas hacer esa transformación. Hay una parte en que nosotros de pronto pensamos que tener la ira a flor de piel es tener mucho carácter. Y lo único que está haciendo es que nos tiene con prisa todo el tiempo, nos lastima, y la ira no es mi ira. Es una actitud que yo aprendí con mi familia como un mecanismo de defensa para poderme defender. Entonces, si tomamos en consideración que son 9 eneatipos, para que un proyecto grupal, que también puede ser una familia, pueda funcionar, hay que saber en dónde vamos a colocar a cada personalidad donde esté mejor posicionada. El eneatipo 2, dominado por el orgullo, es un rescatador nato. Ayuda a todos, tiene personalidad seductora, se esfuerza por sentir que el otro lo necesita, no respeta nada, no espera nada a cambio, pero al menos quiere el agradecimiento. Tiene poca o casi nula tolerancia al rechazo. Busca a toda costa ser visto. En su estado más consciente puede ser realmente altruista y despegado. Por ejemplo, Teresa de Calcuta o Eva Perón. Esta parte es tremenda, fíjate. Si a mí me domina la soberbia, ¿dónde estoy? Pues estoy muy por encima de los demás. Entonces, yo puedo más, yo sé más que otros. Esa es como la parte más negativa. Muchas veces las personas están ayudando constantemente a otros, como lo comentaste anteriormente, para recibir, aunque sea una palmadita, ¿no? O recibir algo a cambio. En algo de lo que me enviaste veía yo que es como el típico que te van a operar y se va contigo al hospital y te trae el juguito y te trae las flores, pero no quiere que nadie más venga, pero es así como muy absorbente en sudarte y darte, pero al final de todo esto, ¿qué espera a cambio, no? Te cobra al final Te de cobra cuentas. la Cuando está factura. en su lado negativo, porque evidentemente quien está dando y dando y dando tiene una parte muy positiva, pero también está el 2 sufrido, el que se queda a cuidar al familiar que siempre está enfermo, a la amiga que está llorando. ¿Y sabes qué? Muchas veces damos servicio a los demás por no vernos a nosotros mismos, por no cuidar de nuestras propias emociones. Y mucho ojo, si tú te quedas cuidando años y años de una persona, de una causa, de una situación que te necesita, vas a dejar de vivir tu propia vida por estar dando y al final de cuentas te vas a sentir muy vulnerable y vas a decir, es que nadie comprende lo que a mí me está pasando ni me dan las gracias, ¿no? Y a ver, este tipo de eneatipo, la redundancia, al final espera que le recompensen todo lo que está básicamente dando. Claro, porque necesita ser visto, porque necesita ser admirado y está esperando la admiración de la persona que le necesita. También hay mucho control detrás, porque yo quiero que tú te quedes conmigo. Si no es porque me quieres, porque me necesitas. Es porque me necesitas. Exactamente. Y puede tener una ala extendida hacia la ira, que es el número 1, y ser una persona que sí da mucho servicio, pero que siempre está enojada. O alguien que precisamente en esta máscara que tiene de orgullo se vaya hacia el 3, que es la vanidad, y entonces pues se esté viendo en el espejo constantemente, ¿no? Pues sí. Y bueno, ya hablando del 3, yo me voy a poner mis lentes porque no crean que veo muy bien. Dice, eneatipo 3, dominado por la vanidad, yo soy lo que hago, es el lema de su vida, vive en función de gustar al resto de personas. La vanidad se traduce en la trascendencia de la imagen que proyecta a los demás y en la repercusión de su autoimagen. La búsqueda de gustarse lo aleja de sí mismo. Se identifica profundamente con su trabajo, es perseverante, suele conseguir lo que se propone, brilla desde la eficacia, en su estado más consciente es sincero y muy productivo, y por ejemplo están poniendo a Paul Newman y a Ben Affleck.
grandes líderes que siempre terminan lo que empiezan, que son muy protagónicos y siempre quieren estar con todos los reflectores. La maestra que me enseñó o que me dio el curso del eneagrama y profundizamos mucho ahí, lo que decía es, y ahora vamos con el eneatipo de Silicon Valley. ¿Quieres reconocer a un número 3? Bueno, pues tiene operado todo. Y nunca le vas a ver un pelito fuera de lugar y siempre va a estar sonriendo, aunque esté súper amargado, y siempre va a ser el primero que termina las cosas y el que hace todo, ¿no? Y quiere mostrar esa gran belleza que tiene, arreglándose siempre. O sea, nunca vas a ver a un número 3 levantándose así con el ojo hinchado. Sí, sí, exacto. O con fachas, ¿no? Siempre, aunque sea una pijama, pero la pijama tiene que estar perfectamente bien. Planchadita. Y bueno, tiene una parte muy positiva, que es esa mezcla con una ala extendida 2, que puede ser un líder que acompañe a la gente que está liderando, a sus seguidores, con un gran servicio, que sea muy servicial. Y la contraparte pues va a ser el número 4, que es el drama queen, y entonces es que nadie me quiere ver y yo siempre tengo que ser la protagonista de la existencia, pero el 3, bien equilibrado, es un gran líder. El 3 suena egoístón. Es muy egoísta. Ok. Pues vámonos con entonces el 4, ¿no? El 4 son Eneagrama 4, personas dominadas por la envidia. Los reyes del drama, como bien decías, los drama queens, viven pendientes de lo que los demás hacen o dejan de hacer, están obsesionados con la creencia de que nunca tendrán aquello de lo que carecen, están enfocados en qué les falta, con una profunda conciencia de escasez. La carencia eclipsa su valía. En su estado más consciente son empáticos y muy creativos. Por ejemplo, Robert De Niro y Anthony Hopkins. Aquí tenemos a la creatividad, que es muy importante. La mayoría de los actores y actrices que son muy destacados, pues pertenecen precisamente al drama queen o al drama king, ¿no? Y tienen las emociones a flor de piel. La envidia no necesariamente tiene que ser siempre negativa. Eso de que yo tengo envidia de la buena no existe, pero tiene un lado positivo. La envidia tiene una contraparte en donde vamos a encontrar el falso conformismo. O de plano les duele el estómago cuando alguien tiene algo que les gustaría y que piensan que no pueden alcanzar, o se va en al cabo que ni quería tener. Pero cuando la envidia está bien equilibrada, podemos encontrar la superación. Ok. Y normalmente cuando este eneatipo encuentra, podríamos hablar de corrimientos, pero de verdad, queridas fabulosas, nos tardaríamos 2 horas en este podcast si entramos pero tanto en detalle. Pero vamos a hacer próximamente un seminario al que van a poder asistir presencialmente justo de los eneagramas. Para que podamos conocer bien. Entonces, imagínate tú que tienes un equipo aquí hasta donde vamos y necesitas un líder que salga a vender y hacer las cosas y a ver, tú acomódate, y entonces pones al 3, ¿no? O lo pones como cabeza de familia, que es el que va a tener a todos moviéndose de lugar. Puedes tener a ese 4. Qué importante eso que acabas de decir, porque justamente en un equipo pues necesitas un vendedor, una gente que salga y se mueva, que no tenga absolutamente miedos de presentarse ante el público, pero también necesitas gente muy creativa. O sea, si tú te fijas en el tipo de personalidades que requieres, más que en los currículums, vas a sacar lo mejor de esa persona, porque luego encuentro a alguien, ay, mi marido es un flan, no se mueve y yo soy súper activa. A ver, cuando conociste a tu marido, ¿cómo era? Era un flan. ¿Y tú crees que tu amor le va a quitar lo flan a tu marido? Pues claro que no. Nunca se le va a quitar, porque él tiene esa naturaleza que si la trabajara, pero es que es difícil ponerse a trabajar las cuestiones emocionales. Necesitamos realmente saber que esa es la llave que va a abrir
la puerta de esa prisión autoimpuesta donde pensamos que no podemos alcanzar todo aquello que queremos. Entonces, para eso estamos aquí definiendo, pero yo no puedo cambiar al flan. Lo que puedo hacer es cambiar yo y en una absoluta empatía saber que flan no va a ser eso, pero que puede ser un extraordinario pacificador y negociador. Y entonces lo vamos a poner en el lugar en que le corresponde. Muy, muy buen consejo este. Vámonos por el 5. Entonces, dominados por la avaricia, son observadores. Necesitar poco es uno de sus lemas. Viven para adquirir conocimiento, son intuitivos y sabios. Los observadores de la vida por antonomasia se caracterizan por la avaricia, porque no saldrán de su escondite hasta estar bien seguros de que tendrán suficiente energía. Dan poco por miedo a que les pidan más. Buscan la autosuficiencia. En su estado más sano son despegados y generosos. Por ejemplo, Albert Einstein y Bill Gates. La avaricia no siempre, la avaricia no siempre es voy a acumular dinero, 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 dinero. Es acumular personas, situaciones y cosas. Son esas personas que tienen en el closet ropa de los 70, los 80, los 90, de cuando pesaban 70 kilos, de cuando pesaban 80, ¿no? Y también en los afectos son iguales, son como acaparadores por temor a que se vaya a acabar. Pero en la parte positiva, como bien lo dijiste, pueden acumular conocimientos. Un contador está muy bien en esta parte porque va a tener todo en orden, al día, porque va a ir acumulando esos documentos que la verdad a la mayoría de las personas, pues lo que menos queremos es eso, y andamos buscando en la casa a ver qué más vamos a tirar porque ya nos estorban. Y es una parte fundamental. Imagínate tú que tienes a tu líder maravilloso, tienes a tu creativo que va a hacer todo, al que... Tienes a tu flan negociador. A tu plan negociador, ¿no? Pero pues también necesitas a alguien que ponga orden. Y el 5 va a poner orden. Eso sí, cuando entra en una mezcla con su ala con el 4, imagínate. Un negocio, híjole, como drama queen está de si acumulador y todavía le pones el drama queen o los miedos del que sigue, del 6, pues entonces va a ser ahí algo muy raro. Pero en su parte positiva, pues los podemos ir acomodando de una manera. Va a ser quien va a poner las latas, ¿no? De la forma que tiene que ir. Y el encontrar justamente esta personalidad a la que perteneces más que alguna otra, te ayuda también para irte hacia la parte positiva, ¿no? Porque a lo mejor no te tenías detectada como drama queen, pero ya pensándolo bien, ¿no? Y entonces, si trabajas eso, que también en algunas cuestiones que leí decían, bueno, si una de estas personas que está acostumbrada a hablar siempre de sí misma, ¿no? Hace como un esfuerzo por los próximos 3 meses de no hablar de sí misma, de hablar de cualquier otra cosa menos de sí misma. Y se empieza como a salir de esa personalidad, tomando lo bueno de esa personalidad y tratando también de trabajar en esto que a lo mejor a los demás sí les parece como demasiado escándalo, ¿no? Pues cuando estamos con un narcisista, es que sí lo tienen que arreglar el narcisista, ¿no? Pero bueno, pues también lo puedes poner enfrente de un micrófono con unas luces y que diga chistoretes y hable de su persona y siempre le puedes encontrar algo positivo. ¿Sabes cuál es el mejor número del eneagrama para que te toque a ti? El tuyo. El que tienes, exactamente. Porque todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Si vemos y nos atrevemos a conocer nuestro lado oscuro, eso va a permitir que abramos las cortinas para que llegue toda esa luz que todos tenemos, ¿no? Y bueno, pues es siempre el trabajo, ¿no? El trabajo sobre tu propia personalidad es el importante. Yo voy a seguir porque si no, no vamos a acabar. El eneatipo 6. Dominados por el miedo, fatalistas, siempre preparados para que pueda suceder lo peor,
Suelen imaginar los peores escenarios, buscan la autoridad y el poder al mismo tiempo que huyen de ello, pretenden una autoconfianza que no tienen, ocultan un profundo miedo por lo que les pueda pasar. En su estado más consciente son valientes, leales y muy buenos compañeros. Por ejemplo, nos pones aquí a Richard Nixon. Estas personalidades son las que están en grupo, son las que realmente saben trabajar en esos equipos que se van formando, porque imagínate que todo estuviera hecho por líderes, ¿no? Y estas personas contrarrestan a ese exceso de positivismo que a veces nos hace levantar los pies de la tierra, ir a habitar los castillos, y cuando el castillo se disuelve entre las nubes, nos caemos. Entonces son los que te avisen, cuidado, esto está pasando, cuidado, va a pasar aquello, y podemos llegar a un justo medio. Pero es importante que quien tiene tantos miedos, pues los trabaje para darse cuenta que los miedos pues normalmente están aquí, ¿no? Tenemos nada más 3 tipos de miedos que son para el tema de supervivencia, que es un ruido fuerte, un movimiento rápido o la sensación de caída. Eso va a evitar que te mueras. He evitado infinidad de veces porque ves un coche y te haces a un lado, o vas a chocar, y de pronto es importante tener esos miedos. Pero están los miedos irracionales, que son los que dominan al número 6, y hay que aprender a poderlos controlar. Cuando tienen el ala, imagínate tú, alguien que tiene miedo y aparte es un acumulador que no puede, con un ala extendida al 5, pues es un desastre, ¿no? Pero también si se va al 7, del cual vamos a hablar ahorita, que anda en todas las fiestas y es Peter Pan y todo, pues hay que realmente equilibrar esos miedos para poder estar bien. Me llamó mucho la atención esto de que busca el poder, pero al mismo tiempo lo rehúye. Porque imagínate, ¿en quién me voy a convertir si todos mis sueños se convierten en realidad? Si yo hago lo que estoy esperando, me tengo que enfrentar a las envidias, me tengo que enfrentar a situaciones desconocidas, no sé si voy a sobrevivir, quizá la gente de mi casa ya no me va a querer. Entonces son una serie de ¿y si? ¿Y si fracaso? ¿Y si me equivoco? Entonces mejor me quedo en la zona de confort. Y obviamente, pues como dijiste, Richard Nixon, hay gente que ha destacado mucho, pero es porque ya hizo toda una cambio interno que le ha llevado a enfrentar esas circunstancias de su vida. Okay. Pues vámonos con el 7. El eneatipo 7 dice la gula en su máxima expresión. Evitan el presente y la responsabilidad. Son los eternos niños en su mundo de fantasía. Viven planificando múltiples futuros y lo hacen constantemente. Buscan la gratificación inmediata y la gula de experiencias en la vida. Son insaciables. Como no se quieren perder nada, profundizan poco. Máscara de alegría, evitan el dolor en todas sus formas, fóbicos al dolor o a lo desagradable. En su estado más consciente pueden estar muy presentes y se comprometen. Son muy animados, capaces de disfrutar el presente como nadie. Por ejemplo, Jim Carrey, Peter Pan, ¿no? Peter Pan, el que nunca creció, el que nunca quiere ningún compromiso, anda de un lugar a otro. Yo nada más quisiera que tú sientes a un eneatipo 7 en una oficina con una pared aquí y que no tenga que hablar con nadie. Quizá lo haría, pero se va a ir muriendo poco a poco. No los puedes amarrar. Es gente que tiene que estar en movimiento, en las fiestas, en las luces, en donde pueden tener movimiento, porque el enfrentar el dolor les cuesta tanto trabajo y están tan poco preparados emocionalmente para ello que necesitan huir. ¿Tú qué tipo de responsabilidad le darías a un eneatipo 7? Relaciones públicas. Ahí está. Que ande para arriba y para abajo. Exactamente, el que platica con todo mundo, es ajonjolí de los moles, de todos los moles, platica con todo mundo, le cae bien, tiene una facilidad extraordinaria para abrir puertas, ¿no? Y entonces
esa alegría de vivir, aunque sea Claro, momentánea. no esperen que lleguen temprano. No, nunca va a terminar lo que empieza, ¿eh? Jamás va a terminar lo que empieza. Por eso necesita alguien como un 6 que va a ser el que va a hacer el cierre de eso que tú le dijiste que hiciera, y va a hacer el trabajo en equipo el 6, o el 5 va a tener toda la información requerida para que ese trabajo pueda salir bien. Híjole, yo necesito una ruedita así como de colores para saber cuál es cuál, porque me voy a hacer unas bolas. Ahorita se los vamos a poner aquí, cómo se conforma el eneagrama, esa forma que tiene, para que lo puedan ir viendo. Perfecto. Entonces nos quedamos en el 7. Vamos por el eneatipo 8. Imparten justicia a su modo, dividen el mundo entre fuertes y débiles. Su fijación es la lujuria o el exceso. Tienen mucha confianza, van por la vida necesitando ser fuertes y prevalecer sobre las circunstancias, fuerte personalidad también, y defensores de los suyos, el líder, el padrino. En su estado más sano son protectores, ayudando a otros de forma magnánima y aportándole fuerza. Accionan con o sin miedo, por ejemplo, Frank Sinatra y Diego Rivera. La lujuria en su máxima expresión. Ok, ya entendí por qué Rivera. Y ahorita quizá te recuerdes de otro, pero es la lujuria, es como normalmente el eneagrama 8, el eneatipo 8 y el eneatipo 9 tienen exceso de peso por las personalidades que tienen. Y pues porque en este tipo de la lujuria pues también está la bebida, la comida, igual que el 7. Pero no tienen control sobre esos instintos y tampoco lo quieren tener, y es como un rinoceronte que va pesado así, arrasando con todo, y no le importa hasta dónde va a llegar con tal de lograr el objetivo. ¿Te recuerda algún político o alguien así? Yo sí. Podríamos decir que Trump es una persona que, porque también pues tiene problemas de lujuria, precisamente de eso es de lo que lo están acusando. Acusando, exactamente. Entonces, el eneatipo 8, la lujuria, es este tipo de personalidad, pero es un líder tan pesado que finalmente él sí cierra todo, sí logra todo, sí negocia de una forma muy violenta, porque es violento en su hacer, es violento en su decir, pero sí logra las cosas, aunque va dejando en el camino pues muchos corazones rotos, muchas personas lastimadas. Y mucho enojo, ¿no? Mucho enojo, y a la larga todo en esta vida termina por pagarse y tiene un precio, y si uno no está dispuesto a pagar el precio de una situación de este tipo, pues hay que tener un poquito más de tacto con las personas para no lastimar, ¿no? Yo he visto muchos de estos en el mundo político. Vámonos por el eneatipo 9. El pacificador. Los frena la pereza. Muy adaptables a los demás. Su acomodo es para evitar el conflicto que los aleja de sus deseos, gustos y necesidades. Se funden con el entorno y les cuesta mucho expresar sus necesidades. Entienden todas las opciones y es muy difícil discutir con ellos, pues evitan como pueden el conflicto. En su estado más sano son muy buenos mediadores y se adaptan calmando los extremismos, por ejemplo Nelson Mandela o el Dalai Lama. Aquí está el flan. Exacto. Bueno, pues no es el flan, no es el flan, pero sí es una persona a la que le cuesta mucho trabajo moverse. O sea, si tú eres un 1 y ya te pusiste los pants y los tenis y vamos a levantarnos a las 5 de la mañana a hacer ejercicio porque vamos a estar bien. No lo vas a hacer que se mueva con una. Primero porque su peso en la mayoría de las ocasiones no le va a permitir moverse, pero además tiene otros apetitos. Ver la televisión, quedarse, es como un poquito más cerrado en sí mismo.
le gusta estar consigo, le gusta evitar las masas, las fiestas, las luces le chocan, a menos que tenga alas muy extendidas, como por ejemplo con el 8, ¿no? Entonces sí va a querer estar ahí en el candelero, pero es complicado y es difícil. Pero como mediador, como negociador, es extraordinario. Así como el 8 es un negociador muy violento, el 9 siempre va a buscar el camino para que las cosas salgan bien, para que todo sea un ganar-ganar, para convencer a través de la razón y no por medio de pues estar con todas las emociones a todo lo que da. Entonces, cada uno de los eneatipos tiene un peso importante dentro de una familia, dentro de una oficina, dentro de una comunidad. Y aquí a donde nos podría llevar esto, pues evidentemente es primero el autoconocimiento, pero enseguida es, si me conozco a mí, te conozco a ti, y es más fácil que logremos los objetivos en esta parte de que hace 9 de un ganar-ganar, para que logremos un bienestar común, que es lo que estamos buscando. Ahora también, independientemente de que no tengas esa personalidad específica, tú puedes, pues, no sé, encontrar un eneatipo atractivo y un poco ir llevando tu personalidad hacia ese eneatipo, o ya te quedas como estás. No, está definido en los corrimientos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes tener mucho la parte negativa de un 3, entonces vas a hacer el corrimiento que te va a llevar a la parte intelectual, porque la vanidad normalmente está, pues nada más el espejo. A mí me tienes loca con los corrimientos. ¿Qué son los corrimientos? Bueno, ¿te parece bien si dejamos para un segundo programa cómo son los corrimientos y cuál es de qué manera vamos a ver lo más positivo de cada eneatipo y cómo yo, por ejemplo, yo soy un 3, ya me tengo muy definida ahí, ¿no? Entonces, en lugar de quedarme en la vanidad, de verme en el espejo, de estar yo, conmigo, mí, por mí, que decías ahorita de cuál era el eneatipo que es más egocéntrico, pues es el 3, pero te vas a la parte intelectual. Y cuando tú consigues mediar tu parte egocéntrica con la parte intelectual, entonces puedes sacar lo mejor de ti mismo. Y ese es el corrimiento. Aquí se los puedo mostrar. Eso. Ese es el corrimiento. Cuando tú te vas. Se los voy a poner. Exactamente. Cuando no te quedas en tu eneatipo ni en tus alas, sino corres al que te conviene. Pero bueno, vamos, si te parece bien, en otro podcast a definir cuáles son los corrimientos que necesitamos hacer para nosotros enfrentar nuestro lado oscuro, conocer nuestro lado de luz y poder conocer a los demás. O sea, imagínate tú que eres un eneatipo 9 y que tu familia tiene toda la ilusión de que porque tu papá le hubiera gustado ir a las Olimpiadas, pero se lastimó el tobillo y entonces ya no pudo ir, y tiene la ilusión de que su hijo o su hija cumplan el sueño que se quedó a medias, un 9 nunca vas a lograr que esté dentro de las Olimpiadas. Eso le pasó a mi papá. Se quedó campeón panamericano de natación, no sé qué, se quedó con las ganas de que alguno de sus hijos fuera un gran nadador. Sí, somos buenos buzos y somos buenos lo que me digas, pero así como ir a entrenar a la alberca todos los días, 7 horas, mi hermano y yo juntamos y dijimos, ni locos. Y no somos 10, pero no éramos justamente esta personalidad que él tenía, que lo llevaba a estar en movimiento todo el tiempo. Entonces yo espero que mi hijo sea un gran abogado. Mi hijito, por favor, estudia para que seas abogado, ¿no? Pero resulta que mi hijito es 7 y Peter Pan, sentarse a estudiar todas las leyes, saber cómo se manejan, ¿no? Ser un niño ñoño que aprenda, y no estoy diciendo que los abogados sean ñoños, pero sí necesitan leer muchísimo, ¿no? Pues eso va a estar complicado. O que un drama queen sea el alma de la fiesta, ¿no?
Pues también, o que sea una persona muy positiva, vamos a salir ahora adelante, con todo lo que podamos, a un eneatipo 6 que todo el tiempo está en lo negativo, lo negativo, lo negativo y voy más negativo. Entonces, pero cuando encuentras cuál es tu eneatipo, al corrimiento que tienes que hacer para mejorar, y yo las dejo ahí con la duda. Nos vemos en el próximo podcast. Nada más no se olviden, por favor, que tienen que darle like a nuestro podcast. Suscríbanse, ahí nada les cuesta. Y recomiéndenos, pónganle la campanita para que les avise en qué momento está saliendo nuestro próximo podcast. Y bueno, pues las esperamos. El próximo jueves aquí en 50 and Fabulous.